La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Aquí va la radio! Podcast. Siempre. Estás escuchando el Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. El abierto de este día de Nochebuena, de este martes 24, lo vamos a compartir con Elena Pisonero. Hola Elena, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Y en un momento saludamos también a Cristina Monge y a Gonzalo Velasco, porque hoy hacemos una tertulia muy plural, no solo desde puntos de vista, sino también geográficamente, Elena, Sí. Porque estamos cada uno en un sitio. Sí, solitos, ¿no? Te he visto solito. No, yo estoy por aquí ya, ¿eh? Mira, No, pero digo, ya he cada llegado. uno solito en su sitio, quiero decir. tú mencionas la soledad y te sale Cristina Monge. Oye, Hola bien, Monge, bien. buenos días. Hola, Sastre, hola, Pisonero, buenos ¿Qué días, pasa? buen día. También Gonzalo Velasco Yo en estoy Ser muy bien Vitoria. acompañado ¿Veis? aquí en Vitoria, Hala, qué que es mi suerte. segunda emisora. Muy Estamos bien. todos acompañados y haciéndonos compañías también compañía en esta mañana de martes. Yo les hablo desde Valencia, como saben, esta mañana del 24, que estamos aprovechando para recorrer. Lo hacíamos a las 8, algunos de los puntos afectados por la Dana. Ahora iremos con el análisis político, que hay muchísimo, y judicial. Pero es que esta es una mañana distinta, como lo son todas desde el 29 de octubre aquí en Valencia. Y hoy buscamos la foto de aquellos comercios familiares para los que este era un día pues de mucho ajetreo, de muchas ventas, como en todas partes. Muchísimos han tenido que cerrar, no tienen perspectiva de poder abrir, otros están en plena recuperación, otros han podido retomar con lo puesto su actividad, hacen lo que pueden para que el negocio pueda regresar. A las 8 hemos hablado con Cristina, que tiene una panadería en Benetúser, una pastelería, y que nos contaba cómo con la ayuda de los voluntarios, pues hoy ha podido no solo volver a trabajo, sino que tenía ya cola en la puerta, estaba el horno hasta arriba en Benetúser a las 8 de la mañana, y en este rato nuestro compañero Juan Magraner ha ido hasta Sedaví, que está al ladito, y que fue también afectado por la riada, por la Dana. Juan, hola de nuevo. Hola de nuevo, Sastre. ¿Dónde estás? Estoy en una carnicería que se llama Cobel y estoy junto a Marga Carrión, que es la responsable de esta carnicería que acaba de abrir sus puertas. Marga, buenos días. Buenos días. ¿Tú te imaginabas el 29 de octubre o el 30, cuando pasó todo lo que pasó, que hoy estaría la carnicería como está, que acabas de abrir puertas y ahora mismo habrá como 20 o 25 personas dentro? No, que va, al contrario. Cuando pasó en octubre lo de la Dana, esto se fue todo al traste. Y no, que va, al contrario. No pensaba que la recuperación iba a ser tan rápida. Pensaba Marga, que iba a tardar muchísimo más. Buenos días, buen día, Marga. Hola, buenos días. ¿Y cómo lo habéis hecho? ¿Cómo ha sido posible esa vuelta a la actividad? Pues mucho sacrificio y mucho trabajar. Desde el primer día de la Dana, por la tarde ya estábamos quitando barro. Aquí, bueno, por la tarde-noche, mis hijos y yo ya nos vinimos, me emociono, porque me acuerdo y me emociono. Mis hijos y yo vinimos ya a empezar a quitar barro y a sacar barro de la carnicería, y nada, estuvimos un mes sacando barro. Y lo hemos reconstruido pues poquito a poco, con donaciones también. Nos han donado el despacho, algunos muebles y bien, estamos funcionando ahora. ¿Cuánta gente trabaja allí en la carnicería? Somos 13. ¿Y habéis podido volver todos al trabajo? Sí, ahora sí, en plena campaña de Navidad sí. Las primeras 2 semanas estuvimos solo 5 personas, pero tuvimos mucha faena porque no hay nada abierto por aquí, por los alrededores. Entonces todo el mundo venía a nuestra carnicería. Y porque había muchas donaciones, pero carne, como es perecedera, pues no donaban carne. Entonces, desde el principio he tenido mucha faena. Y luego la gente que tenía en el ERE, los tuve que recuperar a todos. Y ahora a tope. Por eso te quería preguntar por la respuesta de la clientela, cómo ha ido siendo, y después también porque hoy es Nochebuena. Antes le preguntaba a Cristina a las 8, que tiene una pastelería en Benetúser, cuánto era la venta normalmente en Navidades. Ella me decía, pues se duplicaba. En el caso de la carnicería no me quiero ni imaginar, pero será una buena parte del negocio del año se hará en estas fechas. ¿Cómo ha cambiado la perspectiva y cómo afrontas tú, por ejemplo, la campaña de Navidad? Pues nosotros la afronté con miedo, porque pensaba que no iba a tener la respuesta de la gente que he tenido. La afronté con mucho miedo, pidiendo el género que tenía como jamones y todo eso con contacto, porque no pensaba
cómo iba a reaccionar la gente, pero al contrario, toda la vecindaria está haciendo es comprar en el comercio local y una respuesta increíble. Muchísimo. Y hay gente que está muy damnificada y sin embargo vienen a apoyarnos, pero bueno, mucho. ¿Qué os cuenta la gente de cómo prepara la Nochebuena y el día de mañana? ¿Van a reunirse la gente que pueda, allá donde puedan? Pues sí que hay buena actitud con la gente. Bueno, yo creo que piensan que la Navidad es la Navidad y tienen que celebrarla. Pero sí que es verdad que la gente está triste y que mucha gente te dice que lo hacen por los niños, por los hijos, pero que no les apetece mucho. Pero bueno, sí que estamos teniendo una buena Navidad, pero pienso que es porque no hay casi comercios abiertos alrededor. Entonces, mi Navidad está siendo muy buena a costa de que otros están cerrados y eso es triste, no es agradable. Marga, déjame preguntarte, en tu caso, ¿han llegado las ayudas? ¿Has podido hacer los trámites? ¿Ha llegado el dinero? ¿Cómo está eso? Yo sí que he hecho todos los trámites y he pedido todo lo que ha pasado por mis manos y todo lo que me he enterado. Y sí que me ha llegado alguna ayuda. Me ha llegado de la Generalitat, me ha llegado una ayuda y del Estado también me ha llegado otra ayuda. Sí. Pues Marga, no te Hace quiero poquito, pero ¿Sí? me ha llegado. Bueno, no te quiero entretener porque escucho de fondo el ruido y cómo tienes la carnicería que ha podido abrir pese a todo. Queríamos empezar pues contando la dimensión de lo que ocurrió en Valencia, pero también cómo empiezan a llegar buenas historias de gente que habéis podido, con todo el esfuerzo que tú nos contabas, con la ayuda de voluntarios, de gente que ha ido, a pesar de que también fueron damnificados, a seguir invirtiendo en el comercio local, a que las ciudades, los pueblos se vayan poniendo en marcha de nuevo. Feliz Navidad, Marga. Un beso fuerte. Igualmente, feliz Navidad. En estos meses, en estos días últimos, Juan, ahora que has vuelto a la zona, ¿qué cambio te has encontrado al pasear por Benetúser esta mañana o por Sedaví, por ejemplo, antes de llegar a la carnicería en la que estás ahora? Pues debo decirte que la sensación es de mucho desasosiego, por lo menos por mi parte, y me explico. Encuentras polvo, mucho polvo, todavía algún coche en medio de la nada, campas junto a este pueblo, a Sedaví, por ejemplo, llenas de coches destrozados, persianas nuevas en las tiendas, sí, pero es que no son sinónimo de nada, porque luego esas persianas se levantan y hay muchos comercios que están absolutamente vacíos, que no queda absolutamente nada dentro, como nos decía ahora mismo Marga. Pero si me tengo que quedar con algo, es con la sensación de que las zonas industriales, los polígonos, de camino para acá, están como hace un mes. Están sucios, están rotos. Hay sí algunas naves en obras, pero la mayoría están abandonadas y todavía acumulan fango, vehículos, enseres. Ves vehículos militares, ves carteles en los coches todavía, funcionan, los coches están muy sucios, semáforos estropeados y sobre todo ves caras largas y manos en los bolsillos. Y han pasado casi 2 meses. Cuando se viene hacia la ciudad de Valencia, se ven las campas de los coches, sigue impresionando como el primer día, se ve cuando uno pasa por Sedaví, por Massanassa, ya no les cuento la situación en Paiporta, la gente que sigue vaciando el lodo de sus bajos de los garajes, esos comercios que ahora nos describe Juan. Queríamos esta mañana contar la historia de aquellos pocos, porque son muy pocos, que están volviendo a la actividad, pero pasear por el centro de esos pueblos sigue siendo la constatación de no solo cuál fue el daño, sino lo costosa que será la recuperación, y algo que los vecinos de la zona pues casi diría que empiezan a acostumbrarse o que tienen que convivir con eso, el olor, el penetrante olor a lodo que se mete y que ya no puedes desprenderte de él, más allá del recuerdo por las más de 200 personas fallecidas. Maraner, luego volvemos porque hoy es un día de Nochebuena y es bueno que no perdamos la perspectiva y que situemos el contraste también de la gente que va a pasar la Nochebuena y la Navidad como pueda. Un abrazo, Juan. Un abrazo, Sastre, prometido. Y la importancia, Cristina, también de fijarnos en eso, en la situación real y tan concreta de la gente en fechas como hoy, que casi el calendario te aboca y también apetece, ¿no?, ponerte feliz y recordar y tener pues estos buenos sentimientos que abruman en estos días, pero que conviene no perder la perspectiva ni perder de vista la realidad, ¿no? La importancia de hacernos partícipes, ¿no?, y hacernos eco de cómo viven las personas que nos rodean y en concreto pues gente que lo está pasando muy mal, ¿no? Pero también la importancia, Sastre, de lo que estás haciendo esta mañana. A las 8 de la mañana, cuando has abierto ese espacio que tradicionalmente es un espacio que vosotros utilizáis para hacer vuestro editorial del día, dando voz a Cristina, esta panadera afectada por la Dana, lo primero que he pensado es que es verdad. Es que
ponemos el foco y ponemos la mirada siempre en lo que no funciona, que son muchas cosas, y no hay que dejar de hacerlo, pero no por eso tampoco hemos de obviar aquellos que ya están empezando a conseguir salir adelante, aquellos que han sacado fuerzas de flaqueza, ¿no? Para mí ha sido un testimonio muy emocionante el de Cristina cuando decía, no, es que mi hijo me dijo, mamá, deja de decir que estamos arruinados, ¿no? Y saca fuerzas de donde no las tienes y a ver qué podemos hacer entre todos. Y en su caso se ha conseguido. No será posible en todos los casos, pero creo que es bueno visibilizar aquellos casos en que efectivamente se puede salir para adelante, que las ayudas empiezan a llegar, que la gente se remanga, arrima el hombro y consiguen superar situaciones dificilísimas. E insisto, y eso yo sé que cuando se dice a veces se puede pensar, bueno, ¿y qué pasa con la gente que lo tiene peor o que no puede estar pudiendo salir? De esa no podemos olvidarnos nunca. Y yo creo que de esa se está haciendo un seguimiento muy importante, pero que eso tampoco obvie o tampoco nos impida reconocer aquellos casos en los que, bueno, pues ya poco a poco sacando fuerzas de flaqueza y haciendo un esfuerzo enorme, pero poco a poco las situaciones se van revirtiendo. Creo que es importantísimo tener esos testimonios. Dice Elena, dice Cristina y dice bien que no perdamos de vista la gente, y no solo la gente y que lo sigue pasando tan mal, sino la indignación con todas sus razones, porque en aquel episodio y en los días que siguieron, pues la gente afectada tiene razones para exigir o para quejarse de un trato o de una reacción que ellos consideran que debería haber sido distinta, y tienen toda la legitimidad para hacerlo, pero también, pues eso que ahora nos contaba esta responsable de la carnicería en Sedaví, que han llegado ayudas, que desde luego con el trabajo de los voluntarios, con la gente que generosamente va a ayudarla, pero que también hay cosas que se pueden empezar a poner en marcha después de la tragedia y de las dimensiones que tuvo la tragedia, y que sigue trabajando el ejército y las instituciones se están movilizando. Bueno, por supuesto, yo creo que la vida continúa. Yo creo que hoy es un día, y las Navidades en general, ¿no?, por recuperar la tradición y las raíces de estas fiestas. Es un día que invita a la esperanza precisamente en medio del caos y de la crisis, ¿no? Y todo forma parte de nuestra vida, ¿no?, las cosas buenas y las cosas malas. Pero yo creo que es un día para efectivamente tener un planteamiento positivo ante la vida que nos ha tocado vivir, sin maquillar la realidad. Como tú bien dices, hay situaciones que justifican, digamos, la indignación y la protesta, pero también hay historias que nos animan a mirar el futuro con esperanza, ¿no? Y recuperando esa raíz cultural cristiana que supone en la Navidad, es un momento para, a pesar de todo lo que hemos sufrido a lo largo del año, y creo que es bueno que lo recordemos, hay que tener una actitud de superación y positiva ante el futuro, ¿no? Y también es una llamada para esas personas que están solas. Creo que es un día especialmente malo para eso, y tengo familia que se me está escuchando que sé que sí. Les animo a no dejarse caer en la trampa que nos hace la sociedad del mundo feliz y jaja, qué bonito, la familia, no sé qué, no sé cuántos, porque la realidad es que, bueno, pues tenemos que afrontar la vida en solitario, y yo animo a que sea con esa experiencia, sabiendo que tenemos motivos para estar tristes, pero la obligación de sacar el máximo provecho a la vida. Gonzalo. Sí, estos testimonios son relevantes más allá del espíritu y los valores asociados a estas fechas, porque nos recuerdan cuál es el vínculo en un Estado social de derecho, que es un vínculo de solidaridad, digamos, orgánica, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues que todos estamos sujetos a eventualidades, a contingencias, a veces catastróficas, a veces dañinas. Podemos enfermar, podemos lesionarnos y esto nos impide trabajar. Envejecemos y esto es un destino al que todos estamos abocados, y todos decidimos mutualizar la responsabilidad por esos daños que nos pueden acontecer. Algunos nos van a acontecer y otros nos pueden acontecer o no. En el caso de las catástrofes naturales, como la advenida estos meses atrás en Valencia, son excepcionales. Normalmente los mecanismos de solidaridad social no están organizados o solamente de una manera muy singular y excepcional para este tipo de acontecimientos, pero también deben recoger este tipo de reacción en la que todos nos responsabilizamos de aquello que no nos ha pasado a nosotros, pero que por qué no nos podría pasar de una manera u otra, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante entender que lo que está pasando
pasando allí es algo que es una corresponsabilidad de todos hacia lo que ha acontecido en Valencia. No es una solidaridad puntual, un gesto caritativo, una empatía cálida, momentánea, pero que luego se desvanece, sino que es una organización de nuestra forma de estar juntos, ¿no? Y en ese sentido yo creo que lo más relevante ahora, y escuchando los testimonios, es garantizar que esa organización, esa articulación de la solidaridad va a ser duradera en el tiempo, ¿no? Que el horizonte de la solidaridad social no se acaba en una indemnización, en una transferencia puntual de una serie de fondos, en un momento en el que el ejército vaya a quitar barro y hacer lo que se pueda, sino que de alguna manera se va a restañar el daño padecido en un horizonte suficiente de tiempo, ¿no? Y que por tanto van a seguir estando acompañados de aquí en adelante, pese a que ni esta semana, ni las siguientes, ni seguramente la siguiente, la normalidad se vaya a restablecer y eso genera desasosiego. Sin embargo, la compensación debe ser esa seguridad de que en un horizonte de tiempo razonable todos vamos a corresponsabilizarnos de lo que ha pasado allí. Sí, eso es... Ay, perdón. No, iba a decir que nuestra obligación en lo que nos atañe a nosotros es no dejar de mirar, ¿no? Y no dejar de atender a la situación de las gentes que lo están sufriendo. Cristina, que te corté. Sí, que si eso es así, si se llega a conseguir esto que decía, que describía también Gonzalo, el vínculo social que nos une acaba saliendo fortalecido y reforzado. Y el vínculo que nos une con las instituciones, si las cosas se hacen bien y existe una percepción de que va funcionando, también puede salir reforzado. Por eso, ahora que hablamos tanto de la crisis de la democracia como una crisis de la confianza en las instituciones y entre nosotros, estos momentos tan de crisis, estas tragedias, es cuando se tiene la oportunidad de que se pueda dar un punto de inflexión, para arriba o para abajo, para bien o para mal. Sí. Y por eso es tan importante que ahora tanto el ámbito de la comunidad, de lo social, ¿no?, de esos vínculos entre nosotros que contaba Gonzalo, como la relación con las instituciones salga fortalecida, porque exista una percepción de que se está haciendo lo que se puede hacer. Ese es el gran desafío en estos momentos, porque si no es así, la pérdida puede ser muy grande. Pues a lo político voy a la vuelta. El Abierto. Ser Podcast. Esta mañana del 24 de diciembre la compartimos con Elena Pisonero, con Cristina Monge y con Gonzalo Velasco. Y voy a recoger precisamente el hilo que me dejaba aquí en la mesa Cristina Monge, hablando de la cooperación entre instituciones, que es una reflexión que ayer en su balance político del curso, es verdad que hoy no la encontrarán seguramente en ningún titular, pero me parece que para resituar la tertulia en el punto precisamente en el que la dejábamos, conviene escuchar esta reflexión que hizo ayer Sánchez, el presidente del Gobierno, hablando de la cooperación entre instituciones a pesar del ruido. La voluntad de cooperación, de colaborar, de coordinarse por parte de la Administración General del Estado con el resto de estamentos de nuestro Estado. Y por tanto este es un termómetro real del entendimiento institucional más allá de lo que pueda suceder en el debate político al margen de las cámaras, de los titulares que existe en nuestro país. Y más allá, por tanto, de las diferencias y de los pataleos, si me permiten esta expresión, políticos de algunos, pues lo cierto es que el Gobierno de España está logrando un nivel de cooperación y de entendimiento con las administraciones autonómicas y municipales, pues que no se veía desde hace mucho tiempo en nuestro país. Bueno, si es cierto el diagnóstico que hace el presidente del Gobierno, si se ajusta exactamente a lo que hay, sabíamos que había el plano de la realidad y luego el plano de la política escenificada. Pues ahora resulta que también habría otra esfera, es decir, una en la que se entienden para lo relevante, y aquí es muy importante lo que estamos viendo en la Dana, y luego está el escenario con todos los focos, lo que dicen ante los medios, que está tomado por aquello que ayer Sánchez dijo: tornado de crispación. Por tanto, soy consciente de que, pues en el ruido actual a menudo resulta difícil conocer estos datos, incluso que puedan resultar verosímiles, pero desde hace casi 7 años vivimos envueltos en este tornado de crispación, de bulos, que una parte del ecosistema político y mediático de nuestro país alimenta sin cesar para transmitir la sensación de que España se rompe y España se hunde. Es algo muy interesante para el análisis político de esta mañana, esta expresión del tornado de crispación. Más allá de la estrategia ya puramente partidista, digamos, el Gobierno sabe que tiene una gran asignatura pendiente, que es poder aprobar los presupuestos del año que viene. Y para eso es fundamental el voto de Junts, que saben que estos días está consolidando, o por lo menos explorando, un acercamiento con el Partido Popular. De ahí también la relevancia del otro titular que dejó ayer Sánchez, Guillermo Lerma. Hola de nuevo. Hola de nuevo, Sastre. ¿Qué es esa puerta abierta a reunirse con Puigdemont, aunque sea antes de que se le aplique la amnistía?
Sí, es lo que dijo ayer el presidente del Gobierno en esa rueda de prensa de balance. No es la primera vez que Sánchez se muestra dispuesto a verse con Puigdemont. Ya el año pasado trasladó que no tenía problema en hacerlo cuando se le aplicara la ley de amnistía, pero lo cierto es que en todos estos meses el presidente del Gobierno no ha dado el paso de poner fecha a esa reunión. Tampoco lo hizo ayer, ha dejado en el aire el momento, pero el presidente sí que quiso reiterar su voluntad de ir al encuentro con los líderes del procés, con Junqueras y con Puigdemont. No cree ya que sea necesario esperar a la aplicación de la norma por parte de los tribunales, porque considera el presidente que ambos están políticamente amnistiados. La sociedad española no puede estar constantemente mirando hacia atrás. Tenemos que mirar hacia adelante porque tenemos enormes retos por delante. Y por tanto, yo no tengo ningún problema, no sé exactamente cuándo me reuniré, pero evidentemente me reuniré con los líderes tanto de Esquerra Republicana como de Junts per Catalunya. Cree el presidente que no solo el Gobierno ha pasado página de lo sucedido en Cataluña en 2017. Sánchez asegura que es algo que también ha hecho el PP, aunque no lo reconozca, un partido al que acusa de actuar con hipocresía por sacar pecho cuando llega a acuerdos con un partido como Junts, al tiempo que hace 6 meses, recordaba, estaba convocando manifestaciones en la calle para protestar contra la amnistía a Carles Puigdemont. Aquí lo que se denota es una enorme hipocresía de una oposición que ha movilizado a muchos de sus militantes y votantes conservadores a las calles al grito de que la amnistía iba a romper España, de que estábamos perdonando al golpismo, ¿no?, del independentismo, y ahora resulta que sacan pecho por coincidir en votaciones, por ejemplo, en el Parlamento relacionadas con los impuestos, como usted bien ha señalado. Así cierra el curso Sánchez, confiado en que será capaz de armar esa mayoría parlamentaria que le permita aprobar los presupuestos, un camino que, como decía Sastre, espera allanar con gestos como este, con gestos como decir que está dispuesto a celebrar esa reunión. En el PSOE, además, hay quien cree que el acercamiento del PP a los independentistas les va a ayudar a digerir esa foto que no sigue siendo cómoda en parte de las filas del PSOE. Esta sería la tesis principal de Pedro Sánchez, es decir, me puedo reunir con Puigdemont incluso antes de la amnistía, en la medida en que políticamente quienes le han amnistiado han sido los dirigentes del Partido Popular, que están ya no solo justificando los acuerdos a los que han llegado con Junts, sino anticipando que puede haber más acuerdos del Partido Popular con el partido de quien ellos consideran, que ellos llaman continuamente, o hasta ahora lo llamaban, prófugo de la justicia y alguien que ha querido romper la Constitución. Guille, gracias. Hasta luego. Una frase más de las que dijo ayer Pedro Sánchez para tener todos los elementos sobre la mesa. Ya después de las 9 voy con vosotros para el análisis, pero también me llamó la atención en la comparecencia de balance un momento de la reflexión de Sánchez en la que dice el presidente del Gobierno que esa oposición que él llamaba, como resumía con esta idea de tornado de crispación, no le hace una oposición política. Lo decía en estos términos. Y la valoración política que tengo que hacer es que este país no cuenta con una oposición política. Nosotros no tenemos oposición política. ¿Alguien sabe cuál es la propuesta del Partido Popular sobre algo más allá de destruir, de descalificar, de inundar el debate público con bulos y desinformación? Honestamente, no lo sabe nadie. Habrá ciudadanos que no les importe. Pero yo creo que a un grueso importante de la ciudadanía española sí le importa qué proponen unos y otros partidos políticos. Nosotros no tenemos una oposición política, es lo que dijo ayer el presidente del Gobierno. Hay varias aristas, por tanto, de las que tirar en el análisis. Por una parte, ese acercamiento con Junts, que coincide, ese intento de acercamiento para consolidar los presupuestos del Estado, para tenerlos en los primeros meses y las primeras semanas del año que viene, pero también este diagnóstico que hace Sánchez del ruido, que deriva en la frase de no tenemos una oposición política. Con Elena Pisonero, Cristina Monge y Gonzalo Velasco, que nos acompañan en el análisis de esta mañana, marcado políticamente por los elementos que desplegábamos aquí en la antena con Guillermo Lerma, esa rueda de prensa, esa comparecencia de balance del presidente del Gobierno, indicando que está abierto a la posibilidad de reunirse con Puigdemont aún antes de que se le aplique la amnistía, y luego haciendo un diagnóstico de que dice, para él, según el presidente del Gobierno, el Gobierno no tiene una oposición política. Con estos elementos, Cristina, dice Sánchez que, sin embargo, él mantiene su compromiso de que la legislatura aguantará hasta 2027.
Hombre, no cabría esperar que dijera otra cosa. No, otra cosa es que luego los analistas, pues efectivamente pongamos sobre la mesa todas las piezas y veamos hasta qué punto puede ser o no puede ser, ¿no? Y lo cierto es que no descubro nada si digo que este gobierno está acostumbrándose ya a moverse por aguas turbulentas de una aritmética parlamentaria muy, muy compleja, en la que finalmente consigue, no siempre, pero muchas veces consigue llegar a aquellos acuerdos que se propone. Otra cosa es que a veces esos acuerdos los consiga de manera que luego sean muy difíciles de cumplir. Lo estamos viendo, por ejemplo, estos días con la polémica en torno al impuesto a las energéticas, ¿no? Donde a cambio de aprobar el paquete fiscal, el gobierno pactó con PNV y Junts que este impuesto no se aprobaba. Bueno, lo llevó, ¿no? Pero finalmente sabía que no se iba a aprobar, y PNV y Junts eran conscientes de eso. Y luego pactó con Podemos que prorrogaría ese impuesto para que automáticamente el año que viene, mediante un Real Decreto, siguiera en vigor, sabiendo que cuando lo lleve a convalidar no se convalidará previsiblemente, salvo sorpresas, ¿no? Digo esto porque a veces hay victorias que dan unos acuerdos puntuales, pero que luego generan situaciones que pueden acabar convirtiéndose en incomodidades para el conjunto de los socios y, lo que es más preocupante, para la ciudadanía, ¿no? En el sentido de que llega un momento en que yo creo que no se entiende muy bien qué se está pactando con quién, y es verdad que se explica que se consiguen llegar a acuerdos, pero muchas veces de forma muy, muy, muy compleja, ¿no? No obstante, yo sí que creo que es importante diferenciar una cosa que ayer el presidente decía, y es eso que él llamaba el tornado de crispación, que es cierto, una crispación que yo creo que está muy, muy, muy focalizada en élites político-mediáticas, no solamente dentro de la M30, pero fundamentalmente dentro de la M30, y que luego dista mucho de una realidad política más concreta, más cotidiana, del día a día de parlamentos autonómicos, de ayuntamientos y de las propias Cortes Generales, ¿no? Donde efectivamente se llegan a acuerdos para hacer políticas públicas y para sacar adelante iniciativas interesantes. Y ya sabéis que yo muchas veces me quejo de que a veces ponemos mucho el foco en esa crispación, y es normal que sea así, porque efectivamente pues hay que hacerse eco, pero eso a veces nos impide también ver la otra parte, ¿no? La parte de los acuerdos, la parte de esas políticas que van avanzando. Por eso creo que esa parte del tornado de crispación que decía es interesante. Y en cuanto a la oposición, no hay oposición política, decía él. En el entorno de esa crispación, efectivamente, yo creo que tenemos cada vez más la sensación, yo por lo menos la tengo, de que el Partido Popular se está acostumbrando a una oposición de trazo grueso, ¿no? El no por sistema, la descalificación por sistema, sin entrar a lo concreto del contenido de las propuestas. Propuestas que además, desde un punto de vista político e ideológico, tendrían mucho margen para que el Partido Popular hiciera oposición, porque presentan ideología y presentan programas políticos que son muy diferentes a los que ellos defenderían. Por lo tanto, sería fácil, digamos, entrar a una oposición de lo concreto. Pero frente a eso, estamos acostumbrándonos ya últimamente a una oposición de muy trazo grueso, de muy patada para arriba, ¿no? Que diríamos en términos futbolísticos, que creo que hace poco. Eso en el ámbito de la crispación. Luego, en el ámbito de esos acuerdos que efectivamente se consiguen en otros sitios, no estoy segura que sea así, porque allí efectivamente se pactan cuestiones, ¿no? Pero es verdad que está quedando una imagen de la política, pues poco constructiva en ese sentido. Elena. Sí, bueno, estaba escuchando todo el planteamiento que habéis hecho. Yo creo que efectivamente, en general, hay un coste informativo importante para que la oposición en general, sea a nivel de España o en las comunidades autónomas, digamos que ese coste para que las propuestas de la oposición se plasmen en noticias que conozca el común de los mortales, ¿no? Eso evidentemente se acentúa ese coste cuando es parte interesada el gobierno de turno en promover ese tornado de la crispación que efectivamente elimine cualquier otro tipo de propuesta que no sea poner sobre la mesa que efectivamente la oposición es destructiva, ¿no? Entonces yo creo que estamos en una espiral, más que un tornado, yo creo que es una espiral de crispación que se alimenta también por parte del gobierno cuando dedica el discurso oficial a criticar a la oposición y decir al mismo tiempo
no quieren debatir. Yo creo que esto hay que romperlo de alguna manera. Entendemos, o yo entiendo desde luego, que la crispación beneficia al gobierno porque eso le posiciona, además sin oposición, como el único capaz de plantear una propuesta de gobierno, pero al final, sea por una cosa o por otra, por las dos a la vez, lo que es peligroso es que la sociedad vea que se habla exclusivamente de lo que afecta a las élites políticas y no a lo que realmente les preocupa. Y eso alimenta esa desafección que comentaba antes Cristina Monge, al hilo de los problemas que pueda haber en Valencia, por ejemplo, ¿no? Pero yo creo que tendríamos que hablar más de los problemas de la gente y menos de los problemas de los políticos. ¿Pero tú crees que la crispación beneficia al gobierno? Por supuesto. Sí, por ¿seguro? Por supuesto. Pues de momento lo que estamos viendo desde un punto de vista más empírico es que esa crispación beneficia, uno, lo que tú decías, ¿no? La desafección, es decir, la abstención, y dos, a la ultraderecha. Eso es lo que de momento los números parece que nos están indicando. Bien, todo pero es, si se todo beneficia... es susceptible de cambiar mañana, ¿eh? Claro, pero si beneficia hoy... a la ultraderecha, refuerza que la posición del gobierno es la única posible. Bueno, claro, eso es una inferencia. Claro, es todo parte de un discurso, como tú dices, oficial, con un aderezado, con un dominio del sesgo de confirmación, que utiliza los elementos que ven la realidad para reforzar su tesis, como es el caso de Junts, ¿no? O sea, es el PP el que blanquea. Sí. Tiene su gracia, ¿no? Esa es la interpretación de Elena, veamos la de Gonzalo. Bueno, entiendo en parte el razonamiento de Elena por un lado, o sea, porque es verdad que ese tornado torbellino ha sido retroalimentado en buena parte por, no diré el gobierno, sino por el PSOE, por el protagonismo incontestable de Sánchez. Es decir, Pedro Sánchez se ha convertido en el significante vacío de toda la izquierda política española, en el sentido de que todo lo bueno, pero también todo lo malo, se atribuye a su persona, y él, y en su gestión también del partido y de su manera de gestionar los liderazgos políticos en el partido, en cierta manera ha contribuido a ello, de tal manera que es aquel que lo absorbe todo, las valoraciones buenas, las valoraciones malas, los logros y por ende, en cierta manera, también las derrotas. Pero no estoy de acuerdo en que esto le beneficie. Creo que en cierta manera es una torpeza por su parte. ¿Por qué? Porque el problema de este gobierno es que las políticas y las leyes y las propuestas que sí que tratan y que sí que representan los problemas de la gente, pues no generan una acogida como la que debería en muchas ocasiones, y creo que no generan una traducción. Entonces, estoy de acuerdo en parte, pero en el sentido de que sí ha participado el torbellino, no estoy de acuerdo en que le beneficie. Creo que, en contrario, es un palo que se han puesto en su propia rueda. Totalmente. Respecto a lo demás, porque me interesa también hablar de la entente, de la coalición política, de las posibilidades del momento actual, ¿no? A ver, a mí me gusta recordar que gobernar viene de una metáfora náutica, ¿no? Que es mover, gobernalle, que es el timón. Gobernar, yo creo que significa tener un rumbo, que es la ideología, pero al destino llegas dependiendo de cómo te mueva el oleaje, ¿no? Tú no puedes, a menos que seas un transatlántico, es decir, que tengas mayoría absoluta, por ejemplo, no puedes cruzar los mares de una manera recta, sino que tienes que mover el gobernalle de un modo u otro en función de cuál sea la coyuntura. Yo creo que esta legislatura se explica bien por esta metáfora. Dicho esto, creo que hay un momento ahora de cierta transformación que no se puede obviar. Y es que hasta ahora se gobernaba y se pactaba en función de líneas rojas que tenían que ver con ciertos clivajes, como dicen los politólogos, que tenían que ver fundamentalmente con la cuestión territorial, ¿no? Oye, el nacionalismo, Junts, independentismo, el Partido Socialista era más capaz de generar coaliciones con esos partidos, digamos, regionalistas, nacionalistas, periféricos, mientras que el Partido Popular no. Y de repente ha regresado la cuestión de los intereses, algunos dirían de clases, otros dirían las demandas de grupos de interés, de stakeholders, si queréis que nos pongamos finos, o que devaluamos esta lectura de clase. Pero ha vuelto la ideología. Ha vuelto la ideología. Nunca se fue, ¿no? Nunca se fue seguramente, pero ha tenido una presencia ahora en las negociaciones. Y yo creo que se equivoca, o que el gobierno tiene que tener una mirada más amplia a partir de ahora. ¿Por qué? Porque esto de ir partido a partido, este cholismo gubernamental, creo que a veces es un poco desacertado, porque, claro, que puede que se equivoquen pensando que con ciertas prebendas, oye, pues la concesión de la policía para los aeropuertos y los puertos en Euskadi, o las lenguas cooficiales para Cataluña en la Unión Europea, con eso se va a conseguir que PNV o que Junts renuncien a cuestiones fiscales, por ejemplo. No,
están representando a grupos de interés, a clases muy concretas, ¿no? Entonces yo creo que hay que crear un marco negociador para poder integrar los intereses contrapuestos. Es decir, ¿qué vamos a poder pactar de aquí a 2 años? Podemos, PNV, Junts, que tienen intereses totalmente opuestos, y a qué tienen que renunciar cada uno. Entonces, para unos una cosa, para otros otra. Pero cuando se va partido a partido, primero el ciudadano se pierde, porque es verdad que es muy difícil orientarse, y segundo, puede que el gobierno se equivoque pensando que estas pequeñitas concesiones van a permitir que renuncien a los grandes intereses de los grupos a los que representan, ¿no? Entonces, bueno, hay un momento que es interesante, yo creo, en la legislatura, que es un cierto retorno de lo ideológico. ¿Cuándo ha dejado de ser interesante el punto en el que estuviera la legislatura? En fin, voy contigo a la vuelta, Cristina. El Abierto. Ser podcast. Con Elena Pisonero, Cristina Monge y Gonzalo Velasco. Déjame incorporar también a Ana Fernández Vila, nuestra compañera de la sección nacional. Hola, Ana, buenos días. ¿Qué tal, Saste? Buenos días. Porque hay un elemento que está planeando en la conversación, Ana, de esta mañana, que es también esa posición del PP. Yo decía que no solo justifica los pactos o los acercamientos con Junts, sino que anticipa que con el partido de Carles Puigdemont el PP va a tener o va a intentar tener nuevos acuerdos. Sí, el PP ha encontrado en Junts la posibilidad de quebrar la mayoría de la investidura y poner en aprietos al gobierno, así que se ha lanzado ya sin tapujos a justificar sus pactos con los de Puigdemont, a pesar de su cruzada contra el independentismo, en la que ha basado su estrategia contra Sánchez en los últimos años. Recordemos, por ejemplo, que el PP acusaba a los de Puigdemont de golpismo, pero ahora en lo que están es en argumentar haciendo equilibrios, que lo suyo sí vale, pero lo del gobierno no, porque los acuerdos entre el PP y Junts se suscriben en el Congreso, dijo ayer Miguel Tellado, y no en Suiza. Miren, nosotros con Junts tenemos relaciones en el ámbito parlamentario y es aquí donde se hace política. Malo es que haya que ir a Waterloo, malo es que haya que ir a Suiza a decidir el futuro de España. De hecho, Tellado volvió a cargar ayer contra el presidente Pedro Sánchez por su pretensión de reunirse con Puigdemont en el extranjero antes de que se le aplique la amnistía. Según Tellado, el gobierno sí cede a los chantajes del líder de Junts, mientras que el PP lo que busca en el Congreso, dijo, son acuerdos que mejoren la vida de la gente. Se agarran los de Feijóo a la sintonía ideológica que ahora sí admiten que tienen con los independentistas en algunas materias, como el pacto para bajar impuestos que sellaron recientemente, y ya anticipan, como decías, que tienen intención de consolidar esa relación e ir a por más. Nuestra relación con Junts es un partido que tiene representación en esta Cámara y en todo lo que coincidamos estoy seguro que Junts encontrará nuestros votos y nosotros encontraremos los suyos. Así que el PP se esfuerza ahora por normalizar a Junts. No solo no reniegan de sus acuerdos, sino que tratan de sacar pecho y hacer ver que esos pactos son necesarios, porque en el fondo son conscientes de que su nueva estrategia con los de Puigdemont genera recelos. Lo reconoció ayer el propio Tellado, aunque se afanó en negar que esos recelos estén entre los suyos. Dijo el portavoz de los populares en el Congreso que si acaso el malestar está en el PSOE por ver cómo ellos sí son capaces de lograr pactos. Ana, gracias. A vosotros. Con este elemento más que supone lo que dice Tellado y que añade, Cristina, que te interrumpía antes por seguir con lo que decía Gonzalo, un punto interesante más en esta legislatura agitada. Claro, pero que hila muy bien con lo que Gonzalo estaba comentando, ¿no? En España siempre se han dado esos dos ejes de debate y de diferencia, la cuestión territorial y la cuestión ideológica izquierda-derecha. Durante este tiempo, yo creo que del procés a esta parte, o del procés hasta hace muy poquito, por ser más rigurosa, la parte territorial opacaba todo lo demás, porque el debate territorial ha sido muy fuerte y de hecho la mayoría que dio la presidencia a Pedro Sánchez no es una mayoría progresista, es una mayoría de carácter, se puede llamar plurinacional, se puede llamar federalista, en fin, se puede llamar de muchas maneras, ¿no? Pero efectivamente es la cuestión territorial la que tenía todo el protagonismo, pero eso no significaba que lo ideológico hubiera desaparecido. De hecho, yo no recuerdo una votación en la que ni Junts ni el PNV estuvieran apostando por algo de una marcada ideología izquierdista.
por decirlo así a lo breve, ¿no? Sino que eran cuestiones que bueno, pues que más o menos podían encajar en su ideología de partidos conservadores. En el caso de Junts, el partido de la derecha nacionalista catalana. En el caso del PNV, es verdad que es un poco más difícil llamarle conservadores porque tienen características muy propias, ¿no? Y no es tan sencillo. Pero yo creo que esos dos ejes no han dejado de estar nunca allí, aunque efectivamente en los últimos tiempos ha tenido mucho más protagonismo el territorial. Entonces, la anomalía para mí no es que ahora el Partido Popular diga yo voy a llegar a acuerdos con Junts cuando pueda, ¿no? La anomalía es que no lo haya dicho hasta ahora. Porque son socios naturales una vez que la cuestión territorial pasa al segundo plano o si algún día se consigue definitivamente dejar aparcado todo aquel episodio del procés, amnistía mediante, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, su naturaleza básicamente es esa. Esto es como el cuento del escorpión, ¿no? Que al final dice, bueno, es que está en mi naturaleza picar a la rana, pues algo parecido. Entonces, yo creo que efectivamente lo extraño era lo contrario. Claro, ayer dice Pedro Sánchez, bueno, espero que ya el Partido Popular deje de meterse conmigo con estos temas porque ellos también están pasando ya con Junts. Y por cierto, respecto a la reunión con Puigdemont, dice dos cosas, porque dice eso, pero dice otra cosa muy relevante, no tengo la literalidad de la frase, pero viene a decir algo así como desde el momento en que el Congreso de los Diputados aprueba la ley de amnistía, la voluntad del legislador es amnistiar a todos aquellos que tengan cabida en esa ley, ¿no? Otra cosa es que luego tenga la derivada judicial que tenga, como estamos viendo con Puigdemont, pero la voluntad del legislador ya ha sido emitida, ¿no? Y creo que eso es un razonamiento que hasta ahora no lo habíamos escuchado. Quiero cambiar de asunto, así que os pido una reflexión breve, Gonzalo. Sí, bueno, solamente decir que lo de Tellado, por contradictorio, es casi irritante, porque aparte de la molestia, el gasto de viajar a Waterloo, a negociar con Junts en las Cortes de San Jerónimo, es exactamente lo mismo que hacerlo allí. Es decir, son la misma cosa, la misma sustancia, el mismo partido. Pero solamente quería referir que también hay otra diferencia, creo, y es que aunque el PNV ocasionalmente representa los intereses de su grupo de interés, de su clase, creo que sí tiene una comprensión de que el Parlamento tiene una función conjunta de legislar por 4 años y que de alguna manera comprende cuál es el horizonte de lo que puede conseguir en la composición actual de esa Cámara. Es decir, que colabora más allá de lo que son sus intereses para que salgan leyes que quizás seguramente comprendan que no son las ideales, pero que entienden que es la voluntad del pueblo español expresada a través de las urnas, etcétera, etcétera. En cambio, el Partido Popular creo que no va a hacer eso, obviamente. Y ahí está también la diferencia. Quienes comprenden cuál es su responsabilidad política y quienes no la comprenden. Y aparte de ello, hay un límite en la colaboración que sería la desnaturalización de su esencia. Es decir, creo que el Partido Popular puede colaborar en esa cuestión específica con Junts o con el PNV, cada uno con su distinta naturaleza, pero una colaboración estructural desnaturalizaría lo que ellos vienen diciendo que son y aquello por lo que están consiguiendo apoyo, ¿no? Contigo cierro, Elena. Uy, sí, como has pedido brevedad me estaba poniendo nerviosa, porque esto es un tema de fondo, es un tema de fondo muy relevante, el que han planteado mis dos compañeros de tertulia y tú, por supuesto. Pero Cristina yo creo que ha planteado muy bien ese dilema, dicotomía, porque sigue siendo excluyente casi, que es el tema territorial y el tema programático o ideológico, ¿no? Que yo distinguiría, porque el tema de las ideologías yo creo que está en reconstrucción acelerada, o debería, aunque algunos estén anclados a ideologías del siglo XIX, no digo ya el XX, pero bueno, yo creo que hay una diferencia notable. Yo he escuchado al portavoz Tellado en circunstancias mucho más irritantes de las de estas, que me ha parecido, debo decir, que impecable en un planteamiento que es, bueno, tú tienes unas fuerzas parlamentarias y llegas a acuerdos, porque hay un elemento fundamental, aunque Gonzalo diga que son lo mismo Puigdemont y las negociaciones extraterritoriales a Junts, yo creo que tiene que haber una diferencia notable y es qué es lo que acuerdas y a cambio de qué. O sea, yo creo que estamos en una situación muy distinta en la que no es lo mismo acordar una amnistía que no tienes en tu programa para beneficiar a unos pocos y al gobierno en sí mismo, que plantear acuerdos sobre propuestas que llevas en tu programa para beneficiar al conjunto. Yo creo que entramos en una dinámica muy, muy interesante en la que yo creo que hay una
una oportunidad para la política en 2025, que es reconstruir el discurso político en torno a lo que realmente importa. Y también importa el tema territorial. O sea, yo creo que excluir el tema territorial en los programas sería un error, claro. Y a veces el PP peca de eso, pero también hay una oportunidad para ofrecer una propuesta programática en el siglo XXI con los problemas que tenemos, que efectivamente por este tornado de crispación no estamos llevando al debate, que es lo que realmente nos pondría a ser progresistas en el sentido de avanzar y no de estar anclados en los debates viejos de siempre. En un debate en el que hay otros asuntos que son los que acaparan también las portadas y los titulares, por ejemplo, la investigación sobre la filtración del correo del novio de Isabel Díaz Ayuso. Pedro Jiménez, ¿qué tal? Buenos días, Pedro. Hola, Sastre, ¿qué tal? Buenos días. Con dos derivadas esta mañana. Primero, esa decisión del juez del Tribunal Supremo que pide ampliar las diligencias sobre el teléfono o los teléfonos de Álvaro García Ortiz. Recuerden que la UCO registró el despacho del fiscal general del Estado, un registro de más de 10 horas, que intervino en los teléfonos y después del rastreo de los teléfonos vio que había 0 conversaciones que tuvieran que ver, 0 WhatsApps que tuvieran que ver con la posibilidad de esta filtración. El fiscal había borrado los mensajes de su teléfono. Dice la Fiscalía que es siguiendo una instrucción interna y que por seguridad lo borró. Lo que quiere hacer ahora el juez del Supremo, Pedro, es ampliar esa investigación. Sí, Ángel Hurtado se llama este juez que está investigando al fiscal general y a la fiscal jefe de Madrid por haber desmentido el bulo de Miguel Ángel Rodríguez. Ha movido ficha después de ese último informe de la UCO del que hablabas. Los agentes habían analizado 2 móviles que incautaron a Álvaro García Ortiz en los registros, encontraron 0 mensajes y por eso ahora quiere que la Guardia Civil compruebe si esos móviles son los que se emplearon la noche en la que la SER publicó la noticia que aclaraba que fue el novio de Ayuso quien ofreció un pacto para cerrar la causa que pesa contra él por fraude fiscal y no al revés. Juez y acusaciones tratan de acorralar al fiscal general por desmentir ese bulo. La Asociación de Fiscales APIF, Acusación Popular en el Proceso, ha pedido que se cite ya a declarar como investigado al fiscal general y que se amplíen los delitos que se investigan a apropiación ilícita de información y prevaricación por la forma, dicen, en la que consiguió García Ortiz esa cadena de mails que desmentían el bulo de Miguel Ángel Rodríguez. Y luego la otra derivada, digamos, que estamos contando en las últimas horas, Pedro, esta petición que ha hecho Alberto González Amador, la pareja, el novio de Isabel Díaz Ayuso, que lo que quiere es que se investiguen las conversaciones que pudo tener el fiscal general del Estado, las conversaciones que afectan también a los periodistas que o bien dieron la información de la investigación de Hacienda contra el novio de Ayuso, que fue el diario.es, o la información que dio esta casa, que dio la SER, que adelantó Miguel Ángel Campos en Hora 25 aquel día, en la que se desmentía el bulo sobre que la Fiscalía no le estaba ofreciendo ningún acuerdo al novio de Ayuso, sino que era al revés, que él ofrecía el acuerdo porque estaba reconociendo los delitos. Y aquí lo que quiere Alberto González Amador es investigar a los periodistas que contaron eso. Sí, parecía que no se podía llegar más lejos en esta causa después de haber asistido al registro del despacho oficial de un fiscal general del Estado por unos hechos como los de desmentir un bulo para el que se le ha abierto una causa con una pena máxima de prisión de 4 años, pero todo es posible porque el abogado del novio de Ayuso, investigado por fraude fiscal, ha pedido al juez que oficie a las compañías telefónicas para que informen de todas las comunicaciones que mantuvieron en los últimos 9 meses los 2 investigados, el fiscal general y la fiscal jefe de Madrid, con 8 personas, entre las que se encuentran 6 periodistas, orillando por completo el secreto profesional que protege a los profesionales de los medios de comunicación y que consagra la Constitución. Además, quiere que las compañías telefónicas conserven todas las comunicaciones y mensajes de estas 8 personas en ese mismo periodo, así como la geolocalización desde la que se produjeron esas comunicaciones. Entre esos periodistas no está Miguel Ángel Rodríguez, pero sí que están el exsecretario de Estado de Comunicación, Francesc Vallès, el exjefe de Comunicación del PSOE, Jon Antolín, y los periodistas Miguel Ángel Campos y Pedro Águeda, que informaron sobre el procedimiento abierto al empresario que presuntamente defraudó 350.000 euros gracias a una trama de facturas falsas. O sea, por no perdernos en el hilo, porque soy consciente de que este asunto es muy difícil de llegar a entender cada detalle, pero por entenderlo, Pedro, a ver si no me he perdido. Es decir, aquí se publica un bulo que sale de la Comunidad de Madrid, de Miguel Ángel Rodríguez, que hace creer que es la Fiscalía la que le está ofreciendo un acuerdo al novio de Isabel Díaz Ayuso. En realidad, lo que ocurría era al revés. El correo del abogado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso lo que dice es: ofrezco un acuerdo a la Fiscalía a cambio de reconocer los delitos. Pero el foco no está puesto en el fraude que cometió el novio de Isabel Díaz Ayuso. El foco está puesto en
cómo se filtró, cómo llegó al conocimiento de la opinión pública ese correo que en realidad desmentía una información falsa, es decir, una mentira. Se hace un registro, inédito como nos contaba Pedro, de más de 10 horas en el despacho del fiscal general del Estado, en cuyos ordenadores y teléfonos hay información, entendemos, de mucha sensibilidad porque es consciente, conocedor, coordina, vaya, como fiscal general del Estado que es, de investigaciones muy sensibles que lleva a cabo o en las que esté participando la Fiscalía. Lo que ocurre después de esto es que la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que por cierto en sus declaraciones públicas como presidenta se afana en decir y recuerda continuamente cómo se defiende la libertad de prensa y la libertad de información de los periodistas en la comunidad que ella preside, su novio lo que pide es que se investigue a los periodistas, amparados por cierto en un secreto profesional, que es un derecho fundamental, entre otras cosas, porque gracias al secreto profesional los periodistas podemos seguir haciendo nuestro trabajo, que consiste, entre otras cosas, en desmentir los bulos como el que se originó en la Puerta del Sol. Es un poco el círculo, pero Pedro, básicamente estos serían los elementos, ¿no? Sí, estos son los elementos y no hay que olvidar, Sastre, por añadir uno más, que esta causa se inicia para investigar una nota de prensa oficial de la Fiscalía con ese desmentido, pero de ese objeto de la investigación inicial hemos pasado a tratar de averiguar cuáles son las fuentes de información de los medios de comunicación que informaron tanto de la denuncia que presenta la Fiscalía contra Alberto González Amador como de la posterior información de esta casa desmintiendo el bulo fabricado por el equipo de Miguel Ángel Rodríguez. En principio, el foco de la investigación estaba en la Fiscalía General del Estado, todavía no ha salido de ahí, pero nos encontramos entre medias con el episodio del teléfono móvil de Juan Lobato y aquel acta que levantó en una notaría de Madrid, que ha abierto una nueva línea de investigación que ahora se centra también en el viaje que pudo haber, que presuntamente pudo suceder de ese documento con la confesión del novio de Isabel Díaz Ayuso desde la Fiscalía hasta el entorno del Palacio de la Moncloa. Y no olvidemos, la causa contra Alberto González Amador está en manos de la justicia y todavía no ha sido citado a declarar para explicar por qué defraudó a Hacienda presuntamente 350.000 euros, con los que después, tal y como informó también esta casa, hubo adquisiciones de vehículos de lujo o incluso del piso en el que vive en Madrid. Pedro, gracias. A vosotros. Gonzalo, así que el foco ahora en los periodistas que desmintieron el bulo. Pues esto es especialmente importante y hay que valorar adecuadamente las consecuencias. Una cosa es, por cuestionable que sea, que se valore si el fiscal general de Estado, digamos así, picó el anzuelo y generó una nota de prensa que no debía producir. Esto digo que está en cuestión, es objeto de deliberación actual, pero digo, una cuestión es esto, si él hizo mal su trabajo al picar el anzuelo para tratar de desmentir esa nota falsa, ese bulo que había salido de la Comunidad de Madrid, y otra cosa es que se niegue el derecho de estos periodistas a proteger sus fuentes y que sobre todo se genere una coacción y un efecto disuasorio a quienes quieran investigar este y otros asuntos por el riesgo de que sus indagaciones y sus intercambios con sus fuentes de información puedan llegar a ser intervenidos. Y esto me parece especialmente importante. Y nuestro artículo 20 de la Constitución española avala ese trabajo profesional. El Tribunal Europeo de los Derechos Humanos insiste y se puede corroborar de manera empírica en muchísimas sentencias en la importancia de que esa coacción y ese efecto disuasorio no se produzca en los periodistas, porque de otra manera tenemos una sociedad civil que no ejerce su trabajo de monitorización del poder. Y esto es fundamental, ¿no? Entonces me parece que este salto que se ha dado es especialmente gravoso y espero que aquí el derecho a la información y a la protección de las fuentes prevalezca sobre el supuesto, que entiendo que es lo que se está argumentando, el derecho sobre la privacidad que estará argumentando el acusado que por otro lado ha confesado sus delitos, ¿no? Entonces me parece que es especialmente importante porque puede tener un efecto de alguna manera de pérdida de calidad democrática en nuestras sociedades. De momento ya veremos lo que decide la justicia, pero de momento el poner ese foco y ese intento de amedrentamiento, efectivamente, eso ya está sobre la mesa. Ya está. Eso ya está. Elena.
Sí, no, te estaba escuchando porque yo creo que es la primera vez que lo entiendo claramente después de tu explicación, José Luis. Sí, es verdad, se agradece. Se agradece. Te cargarías todos los guiones de espionaje porque has encajado bien. Spoilers. Exacto, no, has encajado muy bien los puntos y yo creo que, como bien comentaba Gonzalo, hay dos elementos muy relevantes, que es el garantizar la libertad de prensa y garantizando la privacidad de las fuentes, con no solo el derecho a la privacidad que tiene ya no sé cómo llamarle, ¿no? Investigado, encausado, o que es más que eso, es el que los datos de la Hacienda son datos que no se pueden revelar hasta que se tiene que producir. Yo creo que aquí estamos combinando permanentemente los fines y los medios, y yo creo que en democracia efectivamente el fin no justifica los medios y no justifica, que eso es lo que se está analizando, entiendo yo, que el fiscal general incumpla una ley que es la de no revelación de datos, en este caso de incursos en un expediente fiscal, para desmentir un bulo. O sea, yo creo que esto es lo que tenemos que analizar con mucho cuidado y aclararlo, como lo estamos haciendo esta mañana, para una cosa es desmentir la información y otra es el uso que se hace de esa información por fines políticos, que es lo que también está en cuestión, ¿no? Yo creo que hay una serie de ingredientes que son los que deberíamos entre todos clarificar por el bien efectivamente de las instituciones y la garantía que necesitan los ciudadanos de protección de su intimidad. O sea, yo creo que es un debate que deberíamos clarificar y quitar toda esa pátina de uso político y de ruido que no contribuye a mejorar las instituciones. Sí, eso en el caso de que finalmente se demuestre que fue el fiscal general del Estado el que filtró esa información, cosa que a día de hoy, de momento, no se ha demostrado, ¿no? Es un supuesto. Yo respecto a este tema, dos ideas solamente. Primero, necesitamos ya un mapa, ¿no? Porque todo esto viene de una confesión, el reconocimiento de dos delitos fiscales por parte de una persona que es la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. A partir de allí, este es el centro de todo, se deriva todo esto que se ha explicado y que cada día tiene un elemento nuevo. A mí me recuerda a esas canciones infantiles en las que hay que ir repitiendo, pero añadiendo cada vez un elemento nuevo, ¿no? A ver quién es el primero que se olvida de alguno y pierde. Bueno, pues es un poco lo mismo. Entonces, necesitamos ya un mapa, porque si los que estamos todo el día pendientes de la información, hay veces que ya nos perdemos en los detalles, los oyentes, que lógicamente tienen cosas más interesantes que hacer en su vida que estar todo el día pendiente del detalle de la información, tienen que estar ya absolutamente perdidos. Con lo cual hay que empezar a hacer un mapa. Pero esto no es casualidad. Esto está buscado. O sea, esto es una estrategia política, una estrategia de defensa política, no jurídica ni judicial, sino política, de cara a hacer olvidar precisamente de dónde parte todo esto. Entonces, no creamos que esto es casualidad, sino que responde a una estrategia. Y segunda cuestión, coincido con mis compañeros, qué grave es todo esto que atenta directamente con el artículo 20 de la Constitución española, el derecho a la información, la libertad de expresión, etcétera, etcétera, y no es la primera vez que pasa. Hace unas semanas conocíamos que también los abogados del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, de Isabel Díaz Ayuso, se habían puesto en contacto o anunciaron de momento, yo no sé si se lo han recibido o no, pero anunciaron la interposición de una querella contra 4 analistas que en Televisión Española se dirigieron a él como defraudador confeso, puesto que él había confesado, había reconocido, ¿no?, esos delitos fiscales. Son estrategias que, más allá de lo que quede en sede judicial, que ya veremos a ver, realmente nos están apuntando a la idea de alguna forma de intentar intimidar o de intentar coartar unos derechos que en nuestro país se consideran fundamentales. Sí, porque yo creo que a veces confunden el papel que deben hacer los periodistas, que debe hacer el periodismo. El Partido Popular, al menos con su praxis, y desde luego Díaz Ayuso, piensa que lo deben hacer los jueces. Y eso no es así, ¿no? Y quiero insistir en un concepto que aquí no sé si hemos sacado en estas disquisiciones de esta mañana, que es el de interés público. La discusión jurídica, yo no soy especialista, pero tiene que girar en torno a esto. Si el interés público prevalece sobre otros derechos a la hora de publicar cierta información. Pero en el caso de los periodistas que ahora son requeridos para publicar sus fuentes, creo que esto está claro. Tiene interés público ya no solamente que la pareja de Díaz Ayuso haya cometido ciertos delitos, sino que tiene interés público que de la Comunidad de Madrid y de la jefatura de gabinete de la presidenta haya surgido un bulo. Por lo tanto, es responsabilidad por interés público de los periodistas publicar esa información. Entonces, me parece fundamental este dato, ¿no?
Y es que y una reflexión de fondo, si me permitís un segundo. No va a pasar, porque no va a pasar. Pero si la estrategia de intimidación venciera, si la estrategia de intimidación hubiera vencido, en este país no se habría descubierto la Gürtel, probablemente los GAL habrían quedado en nada, no sabríamos absolutamente nada de ningún escándalo de corrupción alrededor de ningún partido, etcétera, etcétera, etcétera. Una vez más se demuestra la importancia de los periodistas como agentes de democracia. Pero efectivamente, no porque esto no es una cuestión de prurito profesional ni de... Aquí alguien puso en circulación una mentira y se desmintió esa mentira. Y ahora ese alguien a quien afectaba, es decir, que reconocía, el correo de su abogado reconocía un fraude, quiere poner bajo la lupa de la investigación a los periodistas y a la espera de lo que decide la justicia, ya con el interés de amedrentar a las personas que desmontaron aquella mentira, que por supuesto tenía, y a la vista está, un interés y una trascendencia pública innegable. Dejarme hacer un par de conexiones porque, bueno, y a todo esto, hoy Nochebuena, María Manjabacas, buenos días. Hola, buenos días a todos. Hoy el discurso del rey, lo que pasa que sabemos poca cosa de lo que puede decir, aunque sí se puede intuir que, por ejemplo, María hablará evidentemente de la Dana y de los afectados de la Dana. Sí, bueno, eso con toda seguridad. Normalmente nosotros aquí hacemos un ejercicio de vamos a ver qué es lo que va a decir, nos basamos en nuestra, puedo decir, acreditada experiencia real. Y normalmente, Sastre, he de decir, me voy a poner ahí una medalla ahora que estamos tan denostados los periodistas, que solemos acertar. Entonces, evidentemente, en el contenido, pues va a haber un recuerdo para las víctimas de la Dana. Además, para la institución os quiero recordar que ha sido un punto de inflexión con esta visita accidentada que tuvieron los Reyes en Paiporta. En un discurso improvisado con la gente, a mí me parece que dio las claves de lo que yo creo que hoy va a ser parte del discurso ya elaborado. Esto es, la necesidad de que la gente sepa que el Estado funciona, a mí me da que va a ser una de las claves, y de ahí va a derivar en la unidad. Y ahí voy a arriesgar, pero pienso que habrá también un mensaje para la desinformación a través de las redes sociales que contaminan tanto, como dijo en la Dana. Y luego lo que siempre sale, la Constitución, la palabra sagrada en el mensaje de Navidad junto a la ejemplaridad. Es otro concepto típico, tópico, aunque este año no hay que mirarlo, no, en clave de mérito, que no va a salir ni implícita ni explícitamente, por supuesto eso nunca lo ha hecho. Y si habrá lugar destacado para Leonor, que este año ha terminado parte de su carrera militar, se ha consolidado como activo de la corona. Y luego, dependiendo del año, pues lo gira. En la precariedad laboral podría hablar también del problema de la vivienda, la violencia de género, del cambio climático, que suele estar muy presente en todos los discursos del rey. Por supuesto, en el exterior tendrá un mensaje para la guerra de Ucrania y la guerra en Oriente Próximo, pero bueno, de todo esto saldremos de dudas a las 9 de la noche. Pero yo quiero decir una cosa, Sastre. Di, María. Dicen que este año hay un run de que el discurso puede traer novedades, pero bueno, como esto es un misterio, vamos a decir dos cosas. Una, que es la obvia, está ya grabado, sujeto a que por imperativo de la actualidad se pueda cambiar. Esto es, la cámara no se va hasta que no se va el rey, no termina el discurso, que está grabado. Y anticipando que puede haber novedades, puede que sea en el Palacio Real, que tiene su sentido porque este año se ha celebrado, y por todo lo alto, como todos sabéis, los 10 años de la proclamación del rey, ha girado en torno a este palacio. He de decir que aquí solo se ha grabado una vez en 2015, pero no salió bien para mucha gente, me incluyo. El rey estaba como desangelado en un salón tan grande, no sé si lo recordáis. Sí. Se decidió volver a la zarzuela, se le pasó por varias estancias, después se quedó en el despacho y de ahí no ha salido hasta este año, si es así. Y a ver cómo sale, porque ahí estaremos para contar. Qué expectación. Eso es, qué expectación, que bien cebado el discurso. Totalmente. Hoy estamos atentos. A ver quién se lo pierde ahora. Exacto, hoy estamos atentos a esas novedades y si te parece mañana las comentamos, porque mañana hay Hoy por Hoy a partir de las 9 de la mañana. Así que mañana te espero, María, un beso. Un besazo, hasta luego. Decía María que seguro que va a hacer referencias el jefe del Estado a la Dana, y estamos haciendo, de hecho, esta mañana del 24 de diciembre, un recorrido por varios puntos de establecimientos que han podido volver a la actividad a pesar de todas las dificultades, que son muchísimas. A las 8 estábamos en una pastelería de Benetúser, a las 8:30 nuestro compañero Juan Magraner estaba en una carnicería de Sedaví. Juan, buenos días de nuevo. Buen día, buenos días. ¿Y ahora dónde estás? Ahora estoy en el Palmar, en un restaurante que se llama El Redolí y que junto a ese nombre pone Paseos en Barca, y casi tuvieron que salir literalmente en barca la noche del 29 de este restaurante, que está a orillas del lago de la Albufera, a orillas de uno de los canales, y del que es dueña María José Montero, que me acompaña. María José, buenos días.
Hola, buenos días. Me has enseñado fotos, hemos visto todo lo que pasó ese día. Siendo justos, tuvisteis muchísimos problemas, pero ya habéis podido recuperar un poco la normalidad. 35 centímetros de agua, cámaras afectadas, problemas eléctricos, pero bueno, ya estáis en marcha. Sí, la verdad es que ya estamos en funcionamiento, no en pleno funcionamiento, porque dadas las circunstancias, pues claro, no hay movilidad, nuestros clientes son muchísima zona de la afectada, entonces claro, sin coche, sin dinero, sin ganas y tal, pero bueno, poco a poco, pues entre unas cosas y otras vamos trabajando. Este fin de semana ha sido un fin de semana medio normal ya. Eso te iba a preguntar, si me permites, Astre, solo una cosa. ¿Si lo habéis notado mucho en las reservas de cara a estos días de Navidad en comparación con otras fiestas de Navidad? Sí, muchísimo. Yo, por ejemplo, la verdad es que todos los años a principio de diciembre yo lo tengo todo lleno ya. Y este año he estado cogiendo reservas hasta hace 5 días, que no es principio de diciembre, ya es mitad. Es lo que porque, le quería claro, preguntar, la gente... María José, porque buenos días. Le quería preguntar porque el contraste, porque me da la sensación de que ahora por la Navidad se han multiplicado las reservas, pero que este mes de noviembre han notado que por aquello de que la gente desde fuera pensaba que estaba toda la zona muy afectada, se notó un descenso, una rebaja de clientes. Totalmente, o sea, totalmente de entre semana, por ejemplo, de hacer una o ninguna y una, o ninguna. O sea, triste del todo, o sea, nada. Lo que es nada. Claro, las noticias, pues, ¿qué pasa? La Albufera. Mucha gente asocia la Albufera directamente con el Palmar. Sí. Estamos justamente en el centro, eso está claro. Y estamos dentro de la Albufera, pero, claro, afectados aquí... Pues afectados realmente, pues en comparativa esto no es nada. Claro. Aquí un poco de agua, una compañera y nosotros, se limpia y tal, y funcionará la semana. Pero claro, las noticias, la Albufera, pues sí, la Albufera abarca mucho, pero la gente asocia esto. Yo trabajo con grupos, con cruceros y demás, y es que ni siquiera... desembarcaban los cruceros en Valencia. Es algo que nos han incidido mucho los empresarios y los comerciantes, María José, estos días, de que explicáramos bien que hay mucha gente que precisamente ahora es cuanto más se necesita que venga la gente, porque la zona afectada está muy afectada, como vamos describiendo continuamente, pero que también las zonas aledañas tuvieron muchos daños, pero también han podido retomar la marcha. María José, le agradezco mucho su tiempo y que haya cogido a nuestro compañero Juan Maraner. Un abrazo a los dos. Bueno, vale, gracias. Hasta luego, porque en este día de la Nochebuena quiero hablar de los precios para cerrar el abierto. Nuestros compañeros de economía han revisado los clásicos en la lista de la compra. Y atención, porque la cena va a ser más cara que hace un año, pero lo que no cambia es el habitual subidón que pegan algunos productos en solo unos días. Así que, Monje, Gonzalo, Elena, vais a poder tomar nota. Pablo Anzola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Astrid. Cuéntanos, Pablo, ¿cómo han evolucionado y cómo se han encarecido los precios? Bueno, pues la cesta de la compra de esta Navidad es un 6,8% más cara que hace un año, y lo decías, es interesante ver cómo es mucho más cara hoy, 24 de diciembre, que hace solo 3 semanas. Este es el habitual rally que se vive en los mercados de abastos estas fechas y al que nos ayuda a poner cifras la OCU. Los precios han subido un 12% desde finales de noviembre. Se encarecen sobre todo los pescados y los mariscos, porque si revisamos alguno de los clásicos en la mesa esta noche, vemos, por ejemplo, que en solo 10 días el kilo de almejas ha pasado de 25,99 a 35 euros el kilo. Es una subida de casi euro por día. La merluza también está más cara. El kilo pasa de 15,5 euros a más de 17. En fin, parece que ganan, por tanto, los previsores. A todos ellos les hemos venido preguntando, y esta, Sastre, es la banda sonora en la calle. Pues en todo, el pescado mucho más caro, todo. Sí, nos hemos moderado un poco en el gasto, porque es verdad que todo ha subido. Muy caritos. Sí. En estas fechas no puede estar de otra manera. Este año parece no. Que normalmente en noviembre y diciembre... Bueno, no es de extrañar lo que comenta esta mujer, porque precisamente el percebe es el producto que más ha subido esta semana. Se ha encarecido, Sastre, un 78% desde finales de noviembre. 140 euros marcaba en ese mercado donde estábamos preguntando. Con todo, y como escuchábamos también en la calle, este año vamos a gastar de media un poquito menos que el anterior, 173 euros por persona. Entre comidas y celebraciones son solo 5 euros menos que en las Navidades de 2023. Pablo, gracias. Hasta luego.
por hoy noticias. Ser podcast. Adicto, adicto, el urreguindú, el urreguindú, el urreguindú, adicto, adicto, el urreguindú, el urreguindú, el urreguindú, adicto, adicto, el urreguindú, el urreguindú, el urreguindú, adicto, adicto, el urreguindú, el urreguindú, badu, 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 charura. Aquí están ya y nos traen, como pueden ustedes comprobar, el espíritu navideño. Pascual Donati, Iñaki Pascualena, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Y además del espíritu navideño, el anticipo de los contenidos para el magazine. Sí, mira, y de aperitivo tenemos berberechos y almejas recogidas en la ría de Arousa por Dula Piñeiro, que es nuestra Miss Experiencia de hoy. Esta mariscadora es el eslabón de varias generaciones de mujeres que se han dejado los brazos en la ría para que podamos disfrutar de cenas como la de esta noche. Y el vino lo va a poner en el Comando Norte Santi Rivas, campeón español de cata ciegas y autor del libro Vinos Gentrificados, esos caldos que antes eran accesibles y que ahora son un super lujo, imposible. En fin, yo me conformo con uno baratito sastre, que también me gusta mucho el vino con gaseosa, ¿eh? Y a partir de las 11 nos metemos en un jardín con Eduardo Barba, que más allá de la flor de Pascua o el cactus de Navidad, nos va a contar cuáles son las plantas imprescindibles en estas fechas. Las rosas de Navidad, el acebo, el bambú sagrado y todas las plantas que puedan caber en este estudio, que no son pocas. Y en el 900 100 800 ya saben que esperamos sus dudas, ruegos y preguntas para Eduardo Barba. Cualquier duda que tengan sobre plantas, 900 100 800. O sea, lo que sea en el 900 100 800 sobre plantas, por ejemplo. Puede ser de Navidad o cualquier cosa, lo que prefieran. ¿Cuánto me va a durar o cuánto va a tardar en morírseme la planta de Navidad? Se lo puedo preguntar a Barba. Efectivamente. Y cerraremos este programón con los 15 minutos de fama, que para Martín Bianchi no son más que la previa del mensaje del rey de esta Nochebuena. Pero repasaremos también con él, pues por un lado, todo lo que dejó la visita sorpresa de la familia real a Catarroja y cuáles son pues sus planes, los de la familia real para Navidad y otros royals europeos de esta Navidad. Y por otro lado, las últimas portadas exclusivas que nos quedan para este año 2024. Todo esto y mucho más a partir de las 10. Bueno, y habrá que preguntarle también a Martín si sabe algo de esto que nos cebaba antes Manjabacas, que dice que se rumorea que puede haber alguna sorpresa, quizá el escenario que escoja el rey para su mensaje de Navidad. Así que bueno, luego lo comentamos con Martín. ¿Ves cómo, Pisonero, no estábamos solos? Que nos hemos acompañado y dado un poco de calor. Ahora estoy rodeada de buena gente. O sea, está rodeada, pero no has estado sola en ningún momento. Bueno, un poco. Pobre Elena. Sola no has estado. Ahora ya como te sientas tú... Te queremos igual, aquí Elena, en el estudio. Muchas gracias, muchas gracias. Te queremos mucho, Pisonero. Muchas que tengas gracias. una feliz Nochebuena. Estoy a gusto, voy a llorar. Gonzalo, como has dicho que te escuchaba tu familia, pues para que sepan que estás bien y que te cuidamos mucho. Familia. Bueno, Pisonero, Monje, Gonzalo, que tengáis una feliz Nochebuena y una feliz Navidad. Feliz Navidad. Felices fiestas, un abrazo. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.